Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Bueno, y acá ya estoy por segunda vez, de a poco me voy acostumbrando a tener un columnista. Por suerte, él es bastante copado. Es Alejo Di Riccio, que viene a hablar sobre una campaña Remar Contra Corriente. ¿Me acordé bien? Exactamente, la campaña Remar Contra Corriente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, y contento porque un parte del desafío de la columna, como lo vimos durante todo el recorrido del año pasado, era hablar de ambiente y que no sea siempre todo malas noticias, ¿no? Cómo hacer para que el abordaje sobre un tema en el cual parecería, si no estamos un poco escarbando, no estamos un poco despejando el bosque para ver los árboles, que precisamente es todo incendios y que hay pocos bosques, digamos, ¿no? Tal cual, estaría bueno, esperanza, ¿no? De cada tanto traer algo positivo. Exactamente. ¿Es esta la columna? Esta es la positiva, Me exactamente. gusta. El pacto o el acuerdo que se firmó al aire fue de al mínimo una columna positiva por mes. Ah, buenísimo, me gusta. Sí, puedo... Hay que llegar con ese acuerdo. Bueno, una de 4 es una base, digamos. Está bien. Intentar llegar a más de una de 4 positiva al momento de cubrir ambiente y ecología puede que no sea tan fácil, digamos. Bueno. O en realidad puede que tomen precedencia otras cosas, digamos, ¿no? Como la semana pasada tuvimos Bahía Blanca, estuvimos hablando de ese evento de clima extremo, y hoy seguimos con el agua y los contextos políticos alrededor de lo que va sucediendo en torno al agua y a las aguas, y nos vamos para el río Paraná. La campaña Remar Contra Corriente, que como mencionábamos al principio es una campaña en la cual más de 200 organizaciones sociales y ambientales, todo a lo largo del litoral y todo a lo largo del país, están impulsando una travesía en la cual se rema desde Formosa hasta Rosario. Bien. Van remando en canoa y van parando en cada lugar, una serie de actividades que ahora podemos hablar, pero básicamente implica más de 20 días de estar en el río con los distintos caudales, digamos, que tiene el Paraná a lo largo de su curso entre Formosa y Rosario, pero implica estar yendo a remo, que recordamos también que es una actividad muy exigente muy físicamente. Sí. Y van en canoa, una serie de canoas, una pequeña flota, digamos, que va cambiando la cantidad según cuánta gente los acompaña, y lo hacen en rechazo a la privatización, en rechazo a la nueva licitación que está avanzando sobre el río Paraná y sobre la cuenca, y en defensa del agua y la vida. Bien. El origen de la campaña está en 1996. Cuando no es nueva. En realidad sí es nueva, pero el origen, retoman el legado de otra campaña que se hizo en 1996, que capitaneó la misma persona. Luis Cosita Romero, en 1996, fue en una canoa, él con un compañero, digamos, eran dos, partieron desde la represa de Yacyretá, donde antes de salir en canoa firmaron con una tiza que les había regalado una maestra de una escuela, escribieron desde aquí hacia abajo nunca más, y lo hacían en rechazo al proyecto de represa que había sobre el Paraná Medio. Y lo traigo a colación porque esto trajo una ley para la libertad de los ríos de Entre Ríos, en los cuales en la Constitución provincial de Entre Ríos hoy está prohibido proyectos de esa magnitud y mega represas como lo era en este momento. Retomando ese legado, hoy en día Cosita, que se había dedicado al turismo comunitario, vuelve a salir a remar. Perdón, ¿cuántos años tiene Cosita? Cosita debe tener más de 60 años hoy en día. Porque fue uno de los que remó también. Claro, en el 96 fue una de las dos personas que remó, sí. Uno de los que... Y ahora está remando de nuevo. Ayer salieron del Parque Nacional Isla de Santa Fe, hoy deben estar llegando más o menos a San Lorenzo. A medida que van teniendo señal, la gente que está en la remada y en la travesía se conecta. Pero yo creo que lo más hermoso y lo que más podemos destacar, no solamente es lo que plantea, digamos, la campaña, que ahora podemos ir a eso, sino lo que ha ido sucediendo en cada una de las paradas, y específicamente lo que va a suceder este sábado. En cada una de las campañas, ¿con qué se van encontrando los remeros a medida que avanzan por el río? Cuando llegan y hablan en defensa del río, y cuando hablan en cada lugar, en cada poblado, en cada comunidad, sobre lo que está sucediendo en el Paraná, digamos, ¿no?
En un principio van sacando crónicas día a día, o sea, de la travesía, la pequeña flota va enviando crónicas cuando tiene internet, envían fotos, videos que son muy emocionantes de ver también. Un montón de gente, se ven un montón de canoas que tramo a tramo se pueden ir sumando a esta travesía, digamos, ¿no? Como a mucha gente la convencen y efectivamente se suman a remar, por más que sea un trecho, a veces son los 200 metros que los separan. Puede ser cualquier persona, no tienen por qué estar bien preparados, a eso me refiero, como esto, lo que decíamos, es un deporte extremo. Hay una evaluación, digamos, hay como una inteligencia colectiva de que, bueno, hasta dónde te conviene remar, más vale, claro. Porque después hay que volver. Y cuando volvés es río arriba, digamos, con la corriente en contra, a eso me refiero. Bien. O hay gente que sale por tierra y la van a buscar, digamos, van a buscar también las canoas para poder volver a traerla a lugares. Pero no solamente las crónicas que van sacando y las fotos y los videos, como mencionaba antes, sino que se han ido elaborando distintas actividades que tienen parte de la comunidad, digamos, ¿no? Van a escuelas, digo, están teniendo charlas con los alumnos y las alumnas. Van a los municipios, y en muchos municipios son costeros, tienen unas identidades profundamente conectadas con el río, con los ríos en general, ¿no? Son comunidades que se consideran parte del río, y también hay muchas comunidades que dentro de su historia, dentro de la fundación de su pueblo, tiene que ver con gente que iba río arriba o río abajo, y que iba fundando pueblos, y eso, las avanzadas de otra época, cuando no había una serie de poblaciones o un ordenamiento territorial. Hermoso, digamos, ¿no? Qué lindo compromiso. Recontra, porque ahora están 20 días arriba del río. Llegan de las actividades también, centros culturales, actividades con sindicatos, y están recabando algo que me parece muy hermoso de destacar, que es distintas propuestas que van escuchando y van que la gente les va compartiendo sobre qué podemos hacer con el río, digamos, ¿no? Porque si bien una visión regional o una visión de cuenca, que es lo deseable, digamos, como entender cómo se interrelaciona lo que sucede en el río en Formosa con lo que sucede acá en el río en Buenos Aires, requiere una mirada más regional, una mirada nacional, incluso una mirada plurinacional, porque es una cuenca que compartimos con los países del Mercosur. Pero en cada lugar les dicen, no, nosotros lo que estamos haciendo por el río es... Y en cada lugar se encuentra de distinta manera la población comprometida con proyectos, algunos proyectos o una serie de proyectos, digamos, para recuperar las costas, para conectarse de otra manera, para crear reservas en torno a reservas también costeras. En Zárate, esto no fue parte de la campaña, pero hablaba hace poco en Zárate, que también el ejercicio del deporte y los chicos estaban yendo a piletas a aprender a nadar y no tenían un acceso público costero, por ejemplo, ¿no? Entonces colaboraban con el club, colaboraban con una dependencia que creo que era el ejército que estaba ahí, como que supuestamente tenía que hacer más vigilancia, que los dejaba a algunas escuelas ir a aprender a nadar. Porque después había un montón de pibes y pibas que salían a pescar, pero no sabían nadar. Claro. Porque cuando salían a pescar con los padres, son botes y eso, pero no habían perdido esa conexión con el agua por perder el acceso, ¿no? Y algo muy loco también es que vemos cómo se replica esta cosa de le damos la espalda al río, que quienes vivimos en Buenos Aires y con quienes crecimos en esta ciudad hemos escuchado toda la vida que esa ciudad de Buenos Aires le da la espalda al río, y sin embargo es algo que también se replica en un montón de ciudades a lo largo del río del Paraná y de otras ciudades, por supuesto, digamos, ¿no? Siempre. Y este sábado llegan a Rosario, o sea, finalmente finaliza la primer trama de remar contracorriente. Un montón de organizaciones se están sumando porque muchas personas van a buscarlos río arriba y van a hacer la llegada a Rosario. En Rosario los va a recibir voy a decirle mega festival. Porque está bien, sí. No, lo que se está armando es realmente grande, digamos. Ahí no solamente va a haber... A la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias, totalmente. Y no sé, va a cerrar, por ejemplo, Jorge van der Molle, que es alguien que en el mundo del litoral es como una insignia, especialmente porque va a cantar su oración del remanso, que muchas veces se ha convertido en un himno del río Paraná, digamos, ¿no? Y bueno, ahí muchos de los protagonistas de la travesía van a estar dando charlas de distintos lugares y distintas dimensiones sobre la problemática del río. Ahí va a estar Luis Cosita Romero, digamos, que también hablando de la gesta del 96 y hablando de la protección del río hoy en día. Wow, qué emocionante va a ser ese gol.
No, para él va a ser... me imagino. No, aparte se ha convertido, Cosita ya era un héroe en Paraná, en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos en general, y en este momento estar pudiendo repetir eso es, no sé, magnánimo de alguna manera. Va a haber eso, un montón de números musicales, Vicky mencioné algunos, Vicky Ayancay, Flor Curcio, Vicky Durán, va a estar tocando en cierre a toda cumbia, también los festejos con una orquesta que se llama Mi Bonita Cumbia. Todo esto va a ser en Rosario, en Plaza España, la gesta histórica que hicieron, va a haber recorrido 1.200 kilómetros y se va a estar evaluando al mismo tiempo si sigue la recorrida río abajo, digamos, ¿no? Si siguen remando hasta Buenos Aires o hasta la que finalice la Cuenca del Plata a la altura de la bahía de San Borondón. Claro, eso lo van a ver cómo está, para ver cómo están. Van a ver cómo están, van a evaluar cómo está también el remar en la última sección, el Bajo Delta, es donde más buques hay. Los buques, los mega barcos post-Panamax, que más que nada circulan por la altura del Paraná de Las Palmas. Quienes conozcan Tigre o la tercera sección, que es lo que está más alejado del puerto de Tigre, sabrán dónde, abro comillas, dónde termina la tercera sección, que es donde efectivamente comienza la circulación, digamos, ¿no?, de estos grandes buques. Y vuelvo a traer a los grandes buques porque la remada y esta campaña que está sucediendo, eso hace más de 20 días que están remando por el río, y pueden buscar fotos en remarcontracorriente.org o pueden buscarlos en las redes remar.contracorriente. Va a haber alguna serie de actividades también estas últimas semanas que quedan de la travesía, porque la campaña sigue, porque esas serie de actividades van a estar repartidas todo a lo largo de la cuenca y hay un mapa, digamos, en el cual se puede rastrear todas estas distintas como emergencias de actividad y de defensa del río y de los ecosistemas que está viendo, ¿no? Solamente recordar que esto es en el marco de la licitación de la llamada hidrovía, digamos, como este es el contexto político en el cual sucede esta campaña, porque sucede también en rechazo a lo que quieren hacer con el río, que es privatizar su control por 30 años en un principio y extensible a 30 años más, ¿no? Esto es hasta 2085, por 15 mandatos presidenciales, va a tener la capacidad una empresa privada de decidir no solamente cómo se gestiona el río, sino también cómo es el modelo que está alrededor del río. Quieren llevar el dragado, o sea, cuán profundo es el canal que se hace en el fondo del río para los grandes barcos, aún más a una profundidad muy peligrosa para los ecosistemas y para la integridad del río en sí, y también con todo el modelo del agronegocio que está funcionando, para el cual el río se está modificando, ¿no? O sea, el pesaje, no sabemos cuánto cereal hoy en día sale por nuestros puertos, no sabemos cuánto es la fuga. El 80 y pico % de las exportaciones argentinas salen por esta vía y el control de eso está hoy en día en manos privadas, ¿no? Precisamente la campaña lo que intenta es plantear otra licitación, plantear otro futuro para los ríos y otra forma de poder conectar y gestionar la cuenca y las cuencas, y la verdad que va a ser un mapa hermoso, digamos, no solamente la acción colectiva, sino que se va a terminar con un mapa hermoso de propuestas para que todo a lo largo de la cuenca van a poder pensar en otras formas de conectar con el agua en un contextos tan cruciales como los que se vienen. ¿Y eso cuándo se presenta? Perdón mi ignorancia. ¿La licitación? Sí. Bueno, la licitación vimos que en febrero se cayó, si no recuerdo mal fue el 14 de febrero, una cosa así, que se cayó la licitación de la hidrovía. Digo se cayó porque el gobierno había pautado que solamente si mínimo 3 empresas se presentaban, la licitación avanzaba, y se presentó una sola. Hay todo un trasfondo de esto, hay una disputa política en este momento sucediendo entre la Libertad Avanza y el PRO, que involucra una negociación sobre su posible o no alianza para ver si van juntos a nivel nacional. Uno de los elementos que está en juego y en los cuales lleva profunda discordia y que ha incluido insultos públicos y en vivo de declaraciones en prensa entre Santiago Caputo y Mauricio Macri. Mauricio Macri a través de La Nación, Santiago Caputo a través de Infobae, salen titulares en los cuales entre uno y otros acusan al otro de mal manejo de la hidrovía, cuando en realidad lo que hay es un entramado de corrupción y connivencia en conjunto con las empresas dragadoras que puedan llegar a salir, ¿no? Está en disputa abierta y por lo cual lo que se está definiendo dentro de la licitación, o sea, cómo se va a privatizar ese río, es quién
efectivamente lo va a gestionar, porque esa licitación va a estar hecha para esa empresa. Vimos que la Libertad Avanza quería llevar un modelo de privatización del río, y que el macrismo quería llevar otro, y eso fue en parte la razón por la que la licitación se cayó. Y como desde 2021 que se venció la licitación que venía desde los 90, que está en un limbo político, que está en disputa, hay una abierta disputa por el río, por controlar el río y por controlar los beneficios que el río otorga. Sí. El Gran Capital quiere usarlo solamente como una autopista líquida para exportar la materia prima argentina, nuestros bienes naturales sin procesar, con un modelo colonial que la Libertad Avanza quiere profundizar como nunca. Sí, sí. Y básicamente está en disputa, digamos, que cómo se va a hacer esa gestión, porque es un negocio millonario, eso hace 60 años. Se calcula en $12.000 millones lo que está en juego a lo largo de esos 60 años, ¿no? Que los pone, por supuesto, el pueblo. En ese marco, en esa ventana temporal, es que aparece esta campaña y que aparece un montón de movimientos y organizaciones sociales que están planteando que que tenemos que poder tener la capacidad de decidir en torno a nuestro río y en torno a nuestras cuencas, o sea, la soberanía, y otra es la gestión, la visión de Cuenca y los comités de Cuenca, para que las personas que viven en los territorios tengan la capacidad de decidir y para que haya otro modelo posible para poder gestionar a nuestros ecosistemas en contextos de crisis climática. Claro. Bueno, ojalá que tenga la misma linda repercusión que tuvo en 1996 con lo de la represa. Gracias por traernos. Me gusta, algo bastante esperanzador, me gustó. Ya saben, pueden buscar las fotos y pueden seguir al tanto de la carrera Remo Contracorriente. Campaña campaña. Remarcontracorriente.org y remar.contracorriente en redes. Ahí están las dos, como la web que tiene que tiene el mapa, que tiene como por dónde están pasando y tiene los eventos, y en el Instagram más el día a día y la cotidianidad de ver que también que es muy enternecedor y hermoso. Buenísimo. Muchas gracias, Ale. Nos escuchamos.